El sol del desierto no pedía permiso, simplemente existía, una presencia de fuego que transformaba el pequeño pueblo en un espejismo tembloroso de polvo y tiempo. Las casas de adobe, agrietadas como la piel de un anciano, parecían encogerse bajo el calor implacable, y el silencio solo era roto por el viento, que susurraba historias de tiempos más prósperos, cuando el oasis cercano todavía era un arroyo generoso. Ahora, la vida de la comunidad dependía de un único y frágil corazón de metal, la vieja bomba de agua, una reliquia oxidada que tosía más de lo que bombeaba y cuyo ritmo errático dictaba el pulso de la supervivencia de todos. Cada gota extraída era una pequeña victoria contra la tiranía de la sequía que avanzaba sobre ellos. En este escenario de escasez y resiliencia vivía Lina. Esta es una historia sobre la supervivencia y este canal también lucha por sobrevivir para seguir contando relatos como este. Tenemos una meta audaz y casi imposible: alcanzar los 1000 suscriptores que se niegan a dejar que estas voces se pierdan en el desierto del olvido. Tu suscripción no es solo un clic, es un grito poderoso que nos dice: sigan adelante. Por favor, te lo pido de corazón, suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto, para que sepamos hasta dónde llega nuestra increíble comunidad. Ayúdanos a lograr este sueño. Su santuario era un pequeño taller improvisado, construido con láminas de zinc y el armazón de un viejo autobús. Adentro, el caos de piezas y herramientas estaba organizado por una lógica que solo existía en su mente. Lina poseía una forma de ingeniería intuitiva que rayaba en lo sobrenatural. No necesitaba manuales ni diagramas. Los motores le hablaban, le cantaban sobre sus dolores, un pistón desalineado sonando como una nota disonante, un rodamiento gastado como un gemido cansado. Su condición, que los pocos forasteros que pasaban por allí llamaban autismo, era, en realidad, la lente A, a través de la cual ella veía la verdadera alma de las máquinas. Para la mayoría de los habitantes del pueblo, Lina era un enigma. Respetaban su extraña habilidad para arreglar los pequeños generadores o las herramientas agrícolas que insistían en fallar, pero lo hacían con una distancia cautelosa. Su dificultad para descifrar las complejidades de las interacciones sociales, su mirada directa y su honestidad sin filtros, eran frecuentemente confundidas con indiferencia. La veían como una figura frágil y excéntrica, una niña perdida en su propio mundo de tornillos y poleas, útil para pequeñas cosas, pero incapaz de comprender los problemas reales y urgentes que afligían a la comunidad, como la inminente falla de la bomba de agua. Sin embargo, la percepción de ellos era una capa superficial que no alcanzaba la profundidad de su empatía. Lina sentía la ansiedad del pueblo, no en las palabras no dichas o en las miradas preocupadas, sino en el sonido cada vez más enfermo de la bomba. Con y cada chasquido y crujido, su pecho se oprimía. Comprendía el lenguaje de aquella máquina moribunda mejor que nadie, y sabía que el sonido que emitía era el presagio de una catástrofe. Su aparente desconexión con las personas era, en realidad, una conexión profunda con el objeto que garantizaba la supervivencia de todos ellos, una carga que llevaba en silencio. El único que parecía entender su lenguaje, tanto el hablado como el silencioso, era su abuelo, Yusuf, un herrero cuyas manos cargaban la sabiduría de generaciones. Él veía en el hiperfoco de Lina no una limitación, sino la manifestación de un don extraordinario. Mientras otros veían extrañeza, él veía genialidad. Era Yusuf quien defendía su espacio, quien se aseguraba de que tuviera los trozos de metal que necesitaba y quien la protegía de los murmullos y la incomprensión. Él no entendía la mecánica cuántica que parecía operar en la mente de ella, pero reconocía la pasión pura y la verdad en sus ojos cuando hablaba de la
armonía de un motor. Fue en una tarde particularmente sofocante, mientras Lina ajustaba un pequeño molino de granos, que su abuelo se acercó, el rostro marcado por la preocupación. La bomba se había detenido de nuevo, y esta vez los métodos habituales para reanimarla no surtieron efecto. El pánico comenzaba a instalarse en el pueblo como el polvo fino que precede a una tormenta. Los hombres se turnaban en intentos frustrados, usando más fuerza bruta que conocimiento, y cada fallo aumentaba la tensión. Lina escuchaba desde lejos, no el ruido de los hombres, sino el silencio aterrador que venía del pozo. Un silencio que significaba el fin del agua. Se acercó al epicentro del problema, moviéndose con una calma que contrastaba con la agitación a su alrededor. Las miradas que recibió fueron de impaciencia e incluso de lástima. «No hay nada que puedas hacer aquí, pequeña», dijo uno de los líderes del Consejo del Pueblo, su voz cargada de una amabilidad condescendiente. Lina no respondió con palabras. Solo cerró los ojos y se concentró, filtrando el ruido humano para conectarse con la máquina. Puso la mano sobre la carcasa de metal y sintió la vibración residual, la ausencia de pulso, el frío de la muerte mecánica que se había instalado en su núcleo. Lina sabía que no necesitaba la aprobación de ellos, solo la oportunidad de demostrar que el sonido disonante que solo ella oía en el corazón enfermo de la bomba podía ser silenciado. Solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. ¿Y tú, desde qué rincón del mundo estás siguiendo su viaje? Cuéntanos en los comentarios, porque la fuerza de historias como esta crece cuando se comparte, y tu suscripción al canal nos ayuda a seguir trayendo relatos que inspiran y transforman. En su mente se formó un mapa tridimensional del mecanismo de la bomba. Visualizó cada válvula, cada pistón, cada engranaje. El flujo de energía, ahora interrumpido, era una línea oscura en su visión interna. Siguiendo esa línea hasta su origen, identificó el punto exacto de la falla. No era un simple atasco o una pieza gastada que pudiera ser fácilmente reemplazada con los recursos que poseían. El problema era mucho más complejo, una falla catastrófica en el componente más crucial y delicado de todo el sistema. Era algo que la fuerza bruta jamás podría resolver. El diagnóstico llegó en un susurro, casi inaudible en medio del viento. El regulador de presión de alta precisión, la membrana interna, se rompió. Los hombres a su alrededor se miraron entre sí, confundidos. Para ellos eran solo palabras técnicas sin sentido. Pero Yusuf, que conocía la precisión de su nieta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ella había visto el corazón del problema. Un problema cuya solución estaba a cientos de kilómetros de distancia, en ciudades grandes y tiendas especializadas que eran tan lejanas e inaccesibles como la luna. La pieza que Lina describió era un componente de ingeniería avanzada, imposible de replicar en la modesta forja de su abuelo o de construir con la chatarra disponible. Era el equivalente mecánico de una cirugía cardíaca compleja y ellos poseían solo las herramientas de un curandero local. La constatación trajo un peso abrumador sobre el pueblo. La esperanza, que ya era poca, comenzó a disiparse como el agua en un charco bajo el sol del mediodía. La genialidad de Lina solo había servido para darle un nombre a su desgracia, para diagnosticar una enfermedad terminal sin ofrecer la cura. Sin embargo, la motivación de Lina no fue sacudida por la desesperación que la rodeaba. Para ella, el problema no era el final del camino, sino el inicio de un nuevo rompecabezas. Salvar a su pueblo se convirtió en un imperativo que dominó todos sus pensamientos. Mientras la comunidad comenzaba a discutir medidas drásticas como abandonar sus hogares, la mente de Lina ya estaba trabajando, calculando, diseñando soluciones imposibles en el aire polvoriento. Ella no veía el obstáculo, veía solo la
necesidad de una solución, y su cerebro era la única herramienta que podría, quizás, forjar un milagro. Fue en ese exacto momento de tensión, con el futuro del pueblo pendiendo de un hilo, que un sonido extraño comenzó a crecer en el horizonte. No era el sonido familiar del viento o de los animales del desierto. Era un rugido bajo y poderoso, el sonido de múltiples motores de alto rendimiento que se acercaban, rasgando el silencio y trayendo consigo una nube de polvo que prometía cambiarlo todo. Una caravana de vehículos modernos y lujosos surgía en el camino olvidado, un presagio de que el desafío de Lina estaba a punto de volverse mucho más grande que solo una bomba de agua rota. La caravana era una visión de otro mundo. 4 vehículos utilitarios de lujo, del color de la arena pulida, escoltaban un camión colosal, una fortaleza sobre ruedas que parecía haber sido arrancada de una película de ciencia ficción. El contraste con las frágiles casas de adobe del pueblo era brutal, una colisión entre el futuro y un pasado que se negaba a morir. Las ruedas de los vehículos, gruesas e imponentes, aplastaban el polvo con una autoridad que silenció los vientos. Los habitantes salieron de sus casas, con los ojos entrecerrados no solo por el sol, sino por la incredulidad ante aquella demostración de poder y riqueza inimaginables. Era la llegada de un poder que podía tanto salvar como destruir. Del vehículo delantero, una puerta se abrió con un suave silbido y un hombre descendió. Alto, vestido con una túnica blanca impecable que parecía repeler el polvo, y con un rostro que cargaba la severidad y la sabiduría de un líder, era inconfundiblemente el jeque Al-Hamad. Su fortuna, construida sobre pilares de tecnología e innovación, era legendaria. Sin embargo, la expresión en su rostro no era de arrogancia, sino de una profunda y frustrada preocupación. Sus ojos recorrieron el pueblo con la rapidez de quien evalúa un mapa, buscando algo que su vasta riqueza, en ese momento, no podía comprar, una solución a su problema. El problema en cuestión era el gigante silencioso en el centro de su comitiva. El camión, bautizado por su equipo como el Behemoth, era una maravilla de la ingeniería moderna. Un laboratorio geológico móvil de última generación, equipado con sensores capaces de mapear acuíferos subterráneos a kilómetros de profundidad. Era la pieza central de un ambicioso proyecto que prometía llevar agua a vastas áreas del desierto. Sin embargo, su motor, una obra maestra de diseño y potencia, estaba muerto. Un silencio terco e inexplicable se había apoderado del corazón palpitante de la máquina, paralizando todo el proyecto. Junto al jeque desembarcó su equipo de ingenieros, liderado por un hombre llamado Karim. Eran la élite de la ingeniería mundial, reclutados de las mejores universidades y corporaciones, vestidos con uniformes inmaculados, cargando tabletas que exhibían diagnósticos complejos, exudaban un aura de competencia y superioridad. Sin embargo, sus rostros también mostraban signos de derrota. Durante 2 días habían intentado de todo, aplicando cada protocolo y cada teoría avanzada que conocían. El motor del Behemoth, sin embargo, seguía siendo un enigma insoluble, una afrenta directa a su conocimiento y a su reputación. Desesperado y quedándose sin tiempo, el jeque Al-Hamad hizo lo que los hombres poderosos rara vez hacen. Preguntó a los habitantes locales si había algún mecánico en la región. La pregunta fue recibida con sonrisas tristes y un movimiento de cabeza. Fue entonces cuando Yusuf, el abuelo de Lina, dio un paso al frente. Con la voz ronca por el tiempo y el polvo, habló de su nieta. No la describió como una mecánica, sino como alguien que escucha lo que el metal dice. La descripción sonó a folclore, una superstición de un pueblo olvidado. Pero en aquellos ojos cansados, el jeque vio una chispa de verdad. Intrigado y sin más opciones, el jeque pidió ver a la niña. La escena fue surrealista.
el hombre más poderoso de la región, rodeado de su equipo de expertos, caminando hacia el depósito de chatarra al santuario de Lina. La encontraron sentada en el suelo, completamente absorta, reensamblando un antiguo reloj de cuerda con una concentración que parecía bloquear el mundo exterior. No se asustó ni se impresionó con la comitiva, solo levantó los ojos, su mirada enfocada pasando por el jeque y fijándose en el inmenso camión a lo lejos, como si ya supiera el motivo de aquella visita. Fue entonces que el jeque, acercándose a ella, hizo la pregunta que resonaría por todo el pueblo. La observó por un instante, notando la inteligencia afilada en su mirada, y decidió ponerla a prueba con un enfoque directo, casi abrupto. ¿Podrías arreglar mi camión gratis? Necesito que lo arreglen, dijo él con voz firme. No era una petición de favor, sino un desafío lanzado, una forma de medir su reacción, de ver si se intimidaría o se encogería ante la magnitud de la tarea y su presencia. Quería ver la esencia de aquella niña de la que el viejo herrero había hablado. Karim, el ingeniero jefe, no pudo contener una risa ahogada. La idea era absurda, un insulto a su profesión. Señor, con todo respeto, esto es una pérdida de tiempo. Estamos lidiando con un sistema de propulsión de plasma-inducción, no con un molino de viento, susurró al jeque, su voz goteando desdén. Los otros ingenieros intercambiaron miradas de burla. Para ellos, Lina era solo una niña sucia y extraña, una distracción, pintoresca en medio de una crisis seria. Veían su silencio y su falta de reacción como prueba de su incapacidad y limitación. Lina, sin embargo, ignoró completamente a los ingenieros. Sus ojos todavía estaban fijos en el camión, y una ligera inclinación de su cabeza indicaba que ya estaba escuchando algo que nadie más podía. Se levantó, se limpió las manos polvorientas en el pantalón y por primera vez miró directamente al jeque. Su voz, cuando llegó, era clara y sin titubeos, desprovista de cualquier emoción social, pero cargada de un propósito inquebrantable. Si arreglo su camión, dijo ella, podré elegir cualquier pieza que quiera de su basura tecnológica. La audacia de la contrapropuesta sorprendió al jeque. No era una petición de dinero o de fama, sino una petición específica, funcional y en su propio contexto, brillante. Vio en ella no la ingenuidad de una niña, sino la claridad de un experto que sabe exactamente lo que necesita. Una discreta sonrisa tocó sus labios. «Tienes un trato», respondió él para el horror de su equipo. Hizo un gesto dándole paso. «El Behemoth es todo tuyo». Aquel momento selló un pacto entre dos mundos, bajo la mirada escéptica de todos. Los ingenieros se apartaron con renuencia, sus posturas rígidas de desaprobación. Karim se aseguró de dejar una de sus tabletas con diagnósticos abiertos al lado del motor, un gesto pasivo-agresivo para mostrarle la complejidad de lo que estaba a punto de enfrentar. Se posicionaron a una distancia, segura como espectadores de un desastre inminente, murmurando entre ellos sobre la locura de su empleador y la ignorancia de aquella niña del desierto. La tensión era palpable. El pueblo entero contenía la respiración, observando la figura pequeña y delgada de Lina acercarse a la máquina gigantesca. Lina caminó lentamente alrededor del camión, sin tocarlo, sus ojos estudiando sus líneas, su postura, como un médico evaluando a un paciente. No prestó la menor atención a la tableta dejada por Karim. Para ella, esos datos eran solo ruido, una traducción imperfecta del verdadero lenguaje de la máquina. Necesitaba escuchar la fuente, sentir el pulso directamente. Los ingenieros la observaban, esperando que se perdiera en medio de la complejidad de los paneles y los cables, pero ella parecía navegar en aquel entorno con una familiaridad desconcertante. Cada palabra de duda que escuchaba de los hombres solo fortalecía su concentración, pues sabía que el verdadero desafío no estaba en demostrarles algo a ellos, sino en descifrar la verdad
que la máquina le confiaba. El viaje hacia el interior de aquel corazón de acero era suyo, y el apoyo que necesitaba no venía de fuera, sino de la certeza de su propia percepción. Si te inspiran las jornadas de superación como la de Lina, considera suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que muestran que la verdadera fuerza a menudo reside donde menos se espera. Finalmente, se detuvo frente a la parrilla del motor. Pidió que abrieran el capó, un proceso que requirió a 2 hombres y un sistema hidráulico. Cuando el interior del motor fue revelado, era una visión de pura complejidad y perfección tecnológica. Un laberinto de tubos cromados, cables codificados por colores y componentes que brillaban bajo el sol. Los ingenieros esperaban que se sintiera intimidada, pero Lina parecía estar exactamente en su elemento, como si hubiera vuelto a casa. Cerró los ojos, respiró hondo, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Entonces hizo algo que dejó a todos perplejos. Puso ambas manos planas sobre el bloque frío del motor. Permaneció así durante varios minutos, inmóvil, en un estado de comunión silenciosa. Para los ingenieros era un teatro sin sentido. Para Yusuf, que observaba desde lejos, era el momento en que su nieta se conectaba con otro universo. Él sabía que, en ese instante, ella no estaba en su pueblo, sino viajando por las venas metálicas de aquella criatura mecánica, escuchando sus secretos más profundos. Mientras estaba allí, con los ojos cerrados, Lina no veía oscuridad. En su mente, las vibraciones del metal se transformaban en sonidos y colores. Escuchaba la armonía fundamental del motor, la canción que debería cantar cuando estuviera sano. Pero por debajo de esa melodía fantasma había una nota equivocada, una disonancia sutil, una vibración microscópica que era como un grito de dolor en medio de un coro silencioso. Era algo que ningún sensor electrónico, por más avanzado que fuera, podría detectar jamás, pues estaban programados para buscar fallos, no para sentir dolor. Siguió esa vibración disonante hasta su origen, navegando mentalmente a través de cilindros y válvulas. Pasó por los sistemas de inyección de combustible, ignoró los diagnósticos de los sensores que parpadeaban en su imaginación y se adentró en el corazón palpitante del motor. Fue allí donde la encontró. No era una pieza rota o un componente quemado. Era algo infinitamente más pequeño y más traicionero. Una falla estructural tan minúscula que era, para todos los efectos, invisible. Un defecto de nacimiento en el núcleo del gigante de acero. Lina abrió los ojos. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con la certeza del descubrimiento. Se giró hacia el grupo de hombres que la observaba y anunció su conclusión con una simplicidad desarmante. Hay una fisura capilar en uno de los pistones de aleación de titanio personalizado, dijo ella. Se expande bajo el calor de la compresión inicial y rompe la sincronía del motor, causando un apagado de emergencia. Sus escáneres no pueden encontrarla porque solo existe cuando el motor intenta funcionar. Karim estalló en una carcajada incrédula. «Imposible, absolutamente imposible», declaró, su voz resonando en el silencio del desierto. «Hemos examinado cada pistón con ultrasonido y resonancia magnética. Son perfectos. Esa aleación de titanio está diseñada para soportar la reentrada atmosférica. No se... ¡Fisura!». Se giró hacia el jeque exasperado. «Señor, se lo dije, esto es una fantasía de niña. Está inventando historias para parecer inteligente. No hay ninguna fisura en ese pistón». Para demostrar su punto, Karim ordenó a su equipo que desmontara el pistón en cuestión. Con herramientas de precisión, retiraron el componente y lo colocaron en una bandeja de análisis portátil. Ejecutaron todas las pruebas de nuevo, frente a todos. Los resultados aparecieron en la pantalla de la tableta, verdes y concluyentes, sin fallos estructurales, ninguna anomalía detectada.
El componente está en perfectas condiciones, anunció Karim, con aire de triunfo. Miró a Lina con lástima. ¿Ves? Estabas equivocada. El silencio que siguió fue pesado. Los habitantes del pueblo, que por un momento se atrevieron a tener esperanza, bajaron la cabeza. El jeque miró a Lina, su rostro una máscara de duda y decepción. Por primera vez, la confianza inquebrantable de la niña parecía estar en jaque. Estaba sola, su genialidad intuitiva confrontada y aparentemente desmentida por la lógica fría e implacable de la tecnología. Para todos allí, excepto quizás para Yusuf, ese era el final del camino. El momento en que la magia se rompía contra la pared de la realidad. Lina, sin embargo, no demostró ninguna señal de derrota o vergüenza. Miró el pistón perfecto en la bandeja, luego el motor abierto y después el cielo abrasador. No necesitaba que la tecnología validara lo que ella ya sabía que era verdad. La máquina le había contado su secreto, y ella creía en la máquina, no en los números de una pantalla. Su calma era tan profunda que comenzó a incomodar a Karim, que esperaba lágrimas o al menos una disculpa. Con una determinación silenciosa, Lina se dio la vuelta y comenzó a caminar, no para alejarse en derrota, sino hacia el taller de su abuelo. Su acción era su única respuesta. No iba a discutir ni a argumentar, iba a construir la prueba. El grupo la observó partir, confundidos. ¿A dónde va?, preguntó el jeque. Yusuf, con un orgullo que apenas cabía en su pecho, respondió con voz firme. Va a forjar la cura. Ya que sus máquinas no pueden ver la enfermedad, ella misma creará el remedio. La forja de Yusuf era una estructura antigua, casi primitiva. Un fuelle de cuero, un yunque marcado por décadas de trabajo y un fuego alimentado con carbón. Era un lugar de fuerza bruta y arte ancestral, lo opuesto exacto al laboratorio limpio y tecnológico del Behemoth. La idea de que una pieza de precisión para un motor del siglo XXI pudiera ser creada allí era, para los ingenieros, la mayor de todas las bromas. Siguieron a Lina, más por curiosidad morbosa que por cualquier otra cosa. Lina no perdió el tiempo. Comenzó a rebuscar en su colección de metales, trozos de chatarra que había recolectado y analizado a lo largo de los años. No eligió las piezas al azar. Sus dedos parecían sentir la composición de cada una, buscando una aleación específica que solo existía en su mente. Seleccionó varios fragmentos, metales de diferentes orígenes y densidades, y los llevó al crisol. Su plan era tan audaz que nadie allí podía siquiera comprenderlo. No iba simplemente a arreglar la pieza, iba a crear una nueva, desde cero, una pieza forjada no a partir de un diseño digital, sino de su comprensión íntima de la necesidad del motor. Le daría a la máquina no lo que los ingenieros creían que necesitaba, sino lo que el propio motor le había pedido. El fuego de la forja comenzó a rugir, alimentado por su determinación, y las llamas danzantes se reflejaban en sus ojos enfocados, prometiendo una confrontación final entre el conocimiento intuitivo y la arrogancia de la ciencia moderna. El trabajo comenzó. El sonido del martillo de Lina sobre el metal incandescente resonó en el pueblo. Era un sonido rítmico, preciso, cada golpe calculado para moldear la aleación de una manera específica. El calor era intenso, y el sudor corría por su rostro, pero no se detenía. Estaba en su elemento, un lugar donde las palabras no eran necesarias y donde la verdad podía ser moldeada en acero. Los ingenieros, antes burlones, ahora observaban en silencio, una semilla de duda comenzando a brotar en sus mentes. Karim observaba cada movimiento, intentando encontrar un fallo en su proceso. ¿Cómo podía controlar la temperatura sin un termómetro de precisión? ¿Cómo podía garantizar la integridad estructural de la aleación sin un espectrómetro? Todo lo que hacía desafiaba los principios fundamentales de su
y formación. Era como ver a un alquimista transformar plomo en oro, un acto que su ciencia decía ser imposible, pero que se desarrollaba ante sus propios ojos. La pieza comenzó a tomar forma bajo sus martillazos. Era una réplica casi perfecta del pistón original, pero había algo diferente en ella. Parecía más rústica, más orgánica, llevando las marcas del fuego y del martillo. Sin embargo, había en ella una sensación de fuerza e integridad que la pieza original, fabricada por máquinas, parecía no poseer. Lina estaba imbuyendo a aquel metal no solo con forma, sino con propósito, respondiendo a la necesidad específica del motor de una manera que la producción en masa jamás podría. Mientras sumergía la pieza brillante en el agua, un agudo silbido cortó el aire y una nube de vapor la envolvió. El proceso estaba casi completo. Aquel acto de creación, nacido de la necesidad y de la genialidad pura en condiciones tan precarias, era la más poderosa de las declaraciones. Era la prueba de su resiliencia, su habilidad de transformar la basura en salvación, la duda en certeza. El escenario estaba ahora preparado para el momento decisivo que vendría a continuación. Mientras Lina daba los toques finales a su creación, el propio desierto pareció decidir que el tiempo se había acabado. En el horizonte, el azul límpido del cielo comenzó a ser consumido por una mancha amarilla y siniestra que crecía a una velocidad alarmante. El viento, antes un susurro cálido, se transformó en un aullido grave, levantando remolinos de arena que danzaban como fantasmas entre las casas. Una tormenta de arena, una de las furias impredecibles de la naturaleza, venía directamente en su dirección. Era una pared colosal de polvo y furia, prometiendo sepultar todo a su paso. El pánico se instaló instantáneamente en el equipo del jeque. Sus equipos de millones de dólares eran sensibles y vulnerables a una tormenta de esa magnitud. Los finos granos de arena podrían infiltrarse en los componentes electrónicos más delicados, causando daños irreparables. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!», gritó uno de los ingenieros, el rostro pálido de miedo. La orden era clara: abandonar el Behemoth y salvar lo que pudieran. El proyecto, los meses de trabajo, la fortuna invertida, todo se perdería, engullido por la indiferencia del desierto. En ese momento de desesperación, la arrogancia de Karim se reavivó, ahora alimentada por el miedo. Se negaba a aceptar la derrota. «No, no voy a dejar que una tormenta y una niña supersticiosa destruyan mi trabajo», bramó. En un acto de pura terquedad, corrió hacia el panel de control del motor, empujando a sus colegas a un lado. «Voy a forzar un reinicio de emergencia, desviar la energía de los reguladores de seguridad e inyectarla directamente en el motor de arranque. Funcionará». Era un procedimiento peligroso, expresamente prohibido por los manuales, una apuesta final e imprudente. Ignorando las protestas de su propio equipo, Karim comenzó a teclear los comandos de anulación. Las luces de advertencia del panel parpadearon en rojo frenéticamente y una alarma estridente sonó, un grito de socorro electrónico de la propia máquina. El jeque gritó para que se detuviera, pero era demasiado tarde. Karim presionó el botón final. El resultado fue inmediato y catastrófico. Un sonido terrible de metal retorciéndose resonó desde dentro del motor, seguido por una violenta sacudida que estremeció todo el chasis de 70 toneladas del camión. Se escuchó una explosión ahogada y un humo negro y aceitoso brotó del costado del motor, escupiendo pequeños fragmentos de metal caliente. La alarma murió con un gemido final y todas las luces del panel se apagaron. El Behemoth ya no estaba solo roto, estaba herido, violado por la misma mano que debía protegerlo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido, un silencio de muerte definitiva. El último recurso de la ciencia moderna casi había destruido la propia máquina que intentaba salvar.
El jeque Al-Hamad permaneció inmóvil por un segundo, el rostro una máscara de furia helada. El fallo de su equipo ya no era solo técnico, era un fallo de carácter, de humildad. Caminó lentamente hasta Karim, que miraba el panel muerto con las manos temblorosas, el rostro cubierto de hollín y vergüenza. Con una voz baja, pero que cortó el aullido del viento, el jeque pronunció una única palabra: «Basta». La orden fue absoluta. Se giró hacia el resto de su equipo. «Todos ustedes, aléjense del camión, ahora». Los ingenieros, humillados y derrotados, retrocedieron en silencio, formando un círculo distante. El jeque entonces se giró, sus ojos buscando a la única persona que había permanecido en calma en medio del caos. Lina estaba de pie a pocos metros, sosteniendo la pieza que había forjado en sus manos. El humo y el viento la envolvían, pero ella parecía estar en el ojo del huracán, intacta. La mirada del jeque, antes escéptica y curiosa, ahora estaba llena de un profundo e inquebrantable respeto. Había presenciado el fracaso total del conocimiento y del poder. Solo quedaba la intuición. Caminó hasta ella, deteniéndose a su frente. El destino de su proyecto multimillonario, el futuro del suministro de agua para miles de personas, todo reposaba sobre los hombros de aquella niña de 12 años. No dio una orden, ni hizo una petición. Solo la miró a los ojos y con un gesto de completa rendición y confianza, dijo: «El destino de esta máquina está en tus manos. Haz lo que tengas que hacer». Con eso, se alejó, uniéndose a los otros y entregándole el escenario por completo a ella. Lina dio un paso adelante, sosteniendo la pieza de metal que era a la vez rústica y perfecta. El viento azotaba su cabello y los primeros granos de arena de la tormenta comenzaban a picar su piel. En ese momento sintió el peso de todas las miradas, la duda, la esperanza, la desesperación, pero su motivación era más profunda que la percepción de ellos. Dio el paso final, no para complacer a otros o para humillar a los ingenieros, sino para demostrarse a sí misma que la canción disonante que solo ella podía oír era real y que su lucha interna contra la incredulidad del mundo no era en vano. Con una agilidad que contrastaba con la masa de metal frente a ella, se subió a la estructura del motor. Sus manos, pequeñas pero firmes, trabajaron con una precisión hipnótica. Retiró el pistón original, ahora dañado por el pico de energía, y lo descartó en el suelo polvoriento. En un intento, su lugar comenzó a instalar la pieza que había forjado. El metal oscuro y artesanal, todavía cálido al tacto, se deslizó dentro del cilindro pulido y de alta tecnología. Era la fusión de lo ancestral con lo futurista, del instinto con la ingeniería. El encaje fue perfecto. La pieza, nacida del fuego y la intuición, parecía pertenecer a ese lugar, como si el motor la hubiera estado esperando desde el principio. Los ingenieros observaban, boquiabiertos. Era imposible que las tolerancias de una pieza forjada a mano correspondieran a las especificaciones de nanómetros exigidas por aquel motor. Sin embargo, ante sus ojos, lo imposible estaba sucediendo. Karim, en particular, observaba como si viera un fantasma, cada uno de sus dogmas científicos siendo desintegrado con cada movimiento seguro de las manos de la niña. Después de fijar el pistón, Lina no se apartó de inmediato. Recorrió con los dedos las líneas de combustible y los cables cercanos, sus labios moviéndose en un susurro inaudible. Luego sacó un pequeño destornillador de su bolsillo e hizo un único y minúsculo ajuste en un tornillo de calibración que ni los ingenieros habían considerado relevante. Fue un toque final, un gesto de quien no solo estaba reparando una pieza, sino afinando un instrumento, restaurando su alma y su armonía. Finalmente descendió del motor. El silencio era absoluto, roto solo por el creciente rugido de la tormenta que ahora estaba casi sobre ellos. Miró al conductor del camión,
que las observaba con los ojos desorbitados desde dentro de la cabina, y le hizo un simple gesto con la cabeza. Era la señal. El momento de la verdad había llegado. El conductor, con mano temblorosa, la extendió hacia el encendido. Todo el pueblo, todos los ingenieros, el jeque, todos contuvieron la respiración. El conductor giró la llave. Por un segundo agonizante, un silencio profundo y pesado reinó. Fue el segundo más largo en la vida de todos los presentes, un vacío donde la esperanza y el fracaso libraban una batalla invisible. El corazón de Karim se hundió, una sonrisa de «te lo dije» casi formándose en su rostro. El jeque cerró los ojos, preparándose para la inevitable decepción. Yusuf agarró con fuerza el mango de su viejo martillo, rezando. Entonces un sonido comenzó, no un chasquido o una tos, sino un zumbido bajo y eléctrico, seguido de un rugido profundo que pareció venir de las entrañas de la tierra. El sonido creció de forma constante, sin vacilación, una ola de poder puro y limpio. El chasis del Behemoth vibró suavemente, no con espasmos de dolor, sino con la pulsación de un corazón sano y fuerte. El rugido se transformó en un estruendo poderoso y perfectamente afinado, una sinfonía de combustión controlada que dominó el sonido de la tormenta. El sonido resonó por el desierto, una declaración irrefutable de genialidad. Las luces del panel del camión se encendieron, brillando con un verde constante y saludable. El motor no solo estaba funcionando, estaba operando con una suavidad y una potencia que los propios ingenieros nunca antes habían oído. La vibración disonante había desaparecido, reemplazada por una armonía perfecta. Lina, de pie en medio del viento y el polvo, solo observaba con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando la canción de agradecimiento que la máquina ahora cantaba solo para ella. La tormenta de arena golpeó el pueblo, pero nadie pareció notarlo. El rugido del motor del Behemoth era la única fuerza de la naturaleza que importaba en ese momento. Era un sonido de triunfo, de vida, que creaba una burbuja de admiración alrededor del camión, inmune al caos del viento. Los ingenieros estaban paralizados, sus mentes lógicas luchando por procesar el milagro que habían presenciado. Los habitantes del pueblo, tras un momento de shock, estallaron en una celebración eufórica, sus gritos de alegría mezclándose con el sonido del motor y del viento. No corrían para refugiarse de la tormenta, sino hacia Lina, la pequeña figura que permanecía en calma en el centro de todo. El jeque Al-Hamad fue el primero en moverse. Caminó a través de la cortina de arena hacia Lina, sus impecables atuendos ahora cubiertos por una fina capa de polvo. Se detuvo ante ella, y por un largo momento, el hombre cuya palabra podía mover ejércitos y fortunas se quedó en silencio, completamente humillado y maravillado. Miró de la niña al motor que roncaba perfectamente y de vuelta a ella. Entonces, en un gesto que sorprendió a su equipo, inclinó la cabeza. Nuestros millones en tecnología, nuestras décadas de estudio, fuimos todos ciegos, dijo él, la voz llena de un respeto recién descubierto. Nos has enseñado que hay más sabiduría en escuchar que en todos nuestros manuales. Cumpliendo su palabra, ordenó a su equipo que trajera la pieza que ella había pedido. Lina, con la misma precisión de antes, señaló una caja en uno de los vehículos de apoyo y de allí sacaron el regulador de presión de alta precisión para la bomba de agua. Pero para el jeque, aquello ya no era suficiente, el intercambio ya no era equivalente. Esto no es un pago, es solo el cumplimiento de una promesa, declaró él. La verdadera deuda es nuestra. Se giró hacia su asistente y dio una nueva orden. Provee la instalación de nuestro más avanzado sistema de purificación y bombeo de agua para este pueblo. La cuenta corre por mi cuenta. La sed se acaba hoy. Mientras el equipo del jeque, ahora movido por un sentido de admiración,
Comenzaba los preparativos para la partida. Karim se acercó a Lina. La arrogancia había sido completamente barrida de su rostro, reemplazada por una expresión de profunda humildad y vergüenza. Yo, comenzó, con la voz entrecortada, pido perdón, fui arrogante y ciego. Lo que hiciste, no puedo entenderlo. La miró, ya no como a una niña ignorante, sino como a una maestra de un arte que él desconocía. Por favor, dime, ¿cómo lo supiste? Su pregunta no era un desafío, sino la petición genuina de un alumno. Lina lo observó por un instante, su mirada desprovista de juicio o triunfo. Su respuesta fue simple, pero cargaba todo el peso de su verdad y de su forma de ver el mundo. Yo no lo supe, yo escuché, dijo ella suavemente. El motor tenía dolor. Sus máquinas son buenas para leer números, pero no saben escuchar. Necesitas aprender a escuchar lo que las cosas realmente dicen. La simplicidad de aquella lección golpeó a Karim con más fuerza que cualquier ecuación compleja. Él asintió lentamente, comprendiendo que su educación apenas comenzaba y que la mayor de todas las lecciones no estaba en los libros, sino en el silencio atento. La transformación en la percepción de la comunidad fue la más profunda de todas. Cuando Lina regresó al centro del pueblo, los habitantes la rodearon. Las miradas ya no eran de lástima o extrañeza, sino de un respeto profundo y reverente. Le tocaban el hombro, le agradecían con lágrimas en los ojos. Los niños, que antes la evitaban, ahora la miraban como a una heroína de leyendas. Ya no era la niña rara del depósito de chatarra, era Lina, la guardiana del corazón de metal del pueblo, la niña que susurraba a las máquinas y salvaba a todos. Yusuf observaba desde lejos, con el pecho henchido de un orgullo que apenas podía contener. Antes de partir, mientras la tormenta comenzaba a perder fuerza, el jeque Al-Hamad tomó una decisión que cambiaría no solo aquel pueblo, sino su propio legado. Anunció a su equipo que estaba creando una fundación, una organización con un único propósito: encontrar, apoyar y dar herramientas a otros genios ocultos, como Lina, en todos los rincones olvidados del mundo. El mayor recurso de nuestro planeta no está en el subsuelo, dijo él, mirando a Lina. Está en la mente de niños a los que el mundo se olvidó de escuchar. Su experiencia en el desierto no solo le dio un camión arreglado, le dio una nueva y noble misión. La partida de la caravana fue tan impresionante como su llegada, pero esta vez no dejaron atrás solo polvo, sino un futuro. En los días siguientes, los equipos del jeque cumplieron su promesa, y una nueva y brillante bomba de agua, un sistema que parecía tan futurista como el Behemoth, fue instalada en el corazón del pueblo. El agua brotó, cristalina y abundante, y con ella la vida floreció de una forma que nadie más recordaba que fuera posible. El pequeño oasis, alimentado por la tecnología y la genialidad de una niña, comenzó a renacer. Nuestro último vistazo de Lina no es en su antaller, cubierta de grasa, sino sentada al borde de la nueva fuente, observando a los niños del pueblo jugar en el agua, sus risas resonando en el aire. Una sonrisa genuina y serena ilumina su rostro. Finalmente pertenecía a ese lugar, no por haberse conformado con el mundo, sino por haber tenido el coraje de hacer que el mundo entendiera su propio lenguaje. Su viaje le enseñó que su modo de ver la realidad no era un defecto, sino un don poderoso, capaz de transformar el silencio del desierto en la más bella canción de esperanza. Al final, lo que realmente conquistó no fue solo la aceptación de los otros, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza y su percepción única eran el mayor premio de todos. La historia de Lina nos recuerda que el verdadero valor a menudo reside escondido bajo la superficie y que la sabiduría reside en saber reconocerlo. Si relatos como este tocan tu alma y te inspiran, suscríbete al canal. Tu apoyo es el engranaje que nos permite seguir
compartiendo viajes que demuestran que toda mente, sin importar cuán diferente, tiene el potencial de cambiar el mundo.